tú, directamente, que es el Bueno, experto. buenos días a esta sesión de Silk4Cloud, donde vamos a comentaros información sobre el proyecto. Sabéis que es una sesión que está orientada a potenciales compradores públicos. ¿Vale? Este es un proyecto de compra pública precomercial orientada a la protección de espacios públicos masificados, ¿no? Que busca soluciones de ese tipo. Estamos en las fases preliminares del proyecto y la propia compra pública como tal tendrá lugar en un próximo proyecto que comenzará a ejecutar, si todo va bien, ahora os contaremos detalles, el año que viene. Con lo cual, este es el momento de estar en esta reunión y, y bueno, bienvenidos a todos. Yo creo que en esta brevísima introducción quizá ya se haya conectado alguien más. Vamos a presentar hoy Beatriz de Corbers, que ahora si quieres saluda, es parte del consorcio, una parte muy importante, son expertos en compra pública innovadora a nivel europeo y compra pública precomercial. Y por nuestra parte, por parte del Ministerio, bueno, pues estoy aquí con Rocío Carballo, que es la jefa del departamento de Buenos días. I+D+I dentro del Ministerio de Interior en la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad. Y Rocío, no sé si quieres comentar alguna cosa adicional. Nada, ya me he presentado a mi compañero José Tomás. Muchas gracias a todos por haberos unido hoy a esta reunión para potenciales compradores de C4Crowd, este proyecto Horizonte Europa. Y nada, ahora a continuación, bueno, empieza ya José con la presentación. Gracias. Bueno, sabéis que tenemos previstas unas 2 horas. Esta es la agenda. Vamos a hacer una breve introducción al proyecto por nuestra parte, por parte del Ministerio de Interior. La presentación la vamos a hacer mano a mano con Corbes. Por cierto, Beatriz, si te quieres presentar, disculpa que hemos pasado directos Es una conversación, pero en vez de Nada, a la nada, competencia, no agenda. te pues a ver quién preocupes. saca mejor. Así, Simplemente así que ahora te estoy viendo daros la aquí y bienvenida me veo yo, Un segundo, me veo Beatriz. yo, Por por favor, favor. los que eso, estéis y después que se conectados, si acabó el podéis proyecto, mutear el vamos. micrófono para que no se nos cuelen vuestras conversaciones, por favor. Perdona, Beatriz, adelante. Gracias. No, nada, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Beatriz Gómez y trabajo para Corbes Procurement Services. Somos una empresa de asesoría especializados en materia de compra pública de innovación, que estamos ubicados en los Países Bajos y nada, daros la bienvenida y espero que os resulte de utilidad esta sesión. Gracias. Fenomenal, pues como veis nos vamos a ir intercalando las distintas partes de la agenda con Beatriz de Corbers. Y es muy importante esa parte de debate abierto porque ahí tenéis un poco oportunidad de participar. Lo que vamos a hacer es una pequeña introducción al proyecto Silk4Crowd, de qué buscamos en particular, una introducción también de qué es la compra pública precomercial. Vamos a presentar los 3 casos de uso que os comentaremos más en detalle, pero para que sepáis el trabajo que llevamos hecho en Silk4Crowd durante estos meses, es un proyecto que lleva casi un año en ejecución. Uno de los resultados que ha tenido ha sido definir 3 escenarios en donde estas soluciones tienen que aplicar, las soluciones que vamos a comprar en el futuro. No significa que las soluciones vayan a arreglar absolutamente todo, pero sí que tienen que arreglar al menos parte de lo que ocurre en estos escenarios, con lo cual son ejemplos que yo creo que nos van a dar una idea muy buena de qué estamos buscando. Luego haremos una presentación también muy breve del estado del arte, qué conocemos que hay ahora mismo como soluciones y seguiremos con este grupo de compradores, Public Buyer Group, que es muy interesante. Si queréis pertenecer a este grupo, pues estáis en la reunión correcta porque os vamos a decir cómo os podéis incorporar a este grupo dentro de Silk4Cloud y optar a esta compra pública innovadora en cuanto lancemos el siguiente proyecto. Sin más dilación, pues vamos a introduciros el proyecto Silk4Crowd. Es probable que los que estéis aquí ya conozcáis o hayáis oído hablar de él en alguna de las sesiones que hemos hecho del Ministerio de Interior. El objetivo de Silk4Cloud es crear las bases para generar una compra pública precomercial. ¿Para qué? Para la protección de espacios públicos en entornos masificados. ¿Vale? Luego los veremos en los escenarios, pero estamos hablando de intercambiadores de transporte, estadios, recintos de eventos, donde se pueda generar una concentración de personas muy densa y pueda haber problemas de seguridad.
¿Qué significa esto de compra pública precomercial, de sentar las bases para una compra pública precomercial? Significa que el proyecto actual, Seal for Crowd, va a definir todas las fases previas a la compra pública y a continuación pasaremos a un siguiente proyecto donde se implementará como tal esta compra pública precomercial, ¿no? Con lo cual, lo que os vamos a contar hoy tiene mucho que ver con el trabajo previo que se ha hecho y con los siguientes pasos en los que además podréis participar si lo veis interesante, que se van a hablar. Es un proyecto de Horizonte Europa, es un proyecto europeo. Y para que os hagáis una idea, a mí sí me gusta destacar que el socio coordinador del proyecto es la SNCF de Francia, que es la Renfe francesa. Entonces, es importante para nosotros que sepáis que no es solo Ministerio de Interior, no son solo las fuerzas policiales de otros países los que están interesados en este proyecto y participando de primera mano, sino que también son otro tipo de entidades públicas que tienen, bueno, pues que tienen de alguna manera competencias o trabajan en entornos masificados donde la seguridad es importante, como pueden ser los intercambiadores de transporte que os comentaba antes, y por eso está la SNCF coordinándolo, además del resto de socios como Corbers que están aquí presentes, que de una manera o de otra, ya sea por la parte tecnológica o por la parte de expertise en los procesos de compra pública, pues también están en este proyecto. Veis que además de los miembros del consorcio, hemos incluido los miembros usuarios finales observadores, ¿no? Esto del User Observatory Group, UOGs. Este tipo de entidades pues son entidades que no son socias de plenos derechos de este proyecto, pero que sí que llevan trabajando con nosotros un tiempo precisamente para, bueno, pues para llevar adelante estas fases previas de Seal for Crowd, y que algunos de ellos tienen ya de hecho un perfil de potencial comprador público, ¿no? Con lo cual, bueno, son entidades que también están haciendo sus aportaciones y hay entidades españolas, como podéis ver, entre ellos, con lo cual, bueno, pues tenemos un consorcio potente, no solo el propio consorcio núcleo, sino el resto de entidades que nos acompañan. Es un proyecto que va muy rápido. Tened en cuenta que, como os hemos comentado, este proyecto Seal for Crowd simplemente sienta las bases para la futura compra pública, con lo cual es un proyecto de un año. Los que tengáis experiencia en proyectos europeos, pues sabréis que normalmente un proyecto al uso de Horizon Europe o de H2020, el antiguo programa, pues quizás duraban 3, 4 años, pero este es un proyecto muy concreto que va a generar una serie de documentación y por eso es tan corto. Vale, entonces, bueno, no vamos a entrar en detalles porque ahora, según vayamos avanzando en la presentación, sí que veremos las fases principales y la información principal de en qué punto está en el proyecto. Pero bueno, para que os hagáis una idea de lo que llevamos avanzado hasta ahora, tiene mucho que ver con la definición de los escenarios donde queremos que las soluciones se apliquen y también el estudio del estado del arte, o sea, de conocer qué tecnologías hay disponibles hoy por hoy que pueden aplicar a la problemática que tenemos, porque esto nos ayuda mucho a definir una compra que no pida ciencia ficción, pero que tampoco apunte a soluciones que ya existen en el mercado y que no tendría sentido, por lo tanto, hacer una compra pública precomercial porque ya están disponibles, ¿no? Eso nos ayuda mucho a enfocar el proyecto. Sí que es importante, además, veis arriba, en la banda de arriba, pues que hay ciertos workshops, ciertos eventos. Este mes de mayo, a mediados de mayo, tendremos una reunión en Polonia, en Varsovia, donde los 3 casos de uso que os vamos a comentar hoy se concentrarán en uno solo. Fijaos que el objetivo de Seal for Crowd de inicio era muy amplio, porque protección de espacios públicos en entornos masificados, pues tuvimos una primera lista inicial de 10 casos de uso que nos interesaban y hemos ido filtrando y priorizando. Ahora tenemos 3, que son los 3 que presentaremos después, pero el objetivo de este proyecto es que de cara a realizar una compra tengamos un objetivo de un caso de uso, de un escenario concreto, ¿vale? Entonces, aquí también es importante, si vais a participar en Seal for Crowd, que veáis qué es lo que más os interesa de todo lo que hasta ahora llevamos recorrido para, bueno, pues para hacer esa presión cada uno de nosotros y apostar por la parte que más nos interesa, porque como podéis entender, en cada país y cada entidad pues le va a interesar más un escenario u otro, ¿no? Pues un estadio o un intercambio de transporte. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos que procurar responder a los intereses de nosotros como ministerio y del entorno de seguridad en España en general.
¿Qué es la compra pública precomercial? Bueno, pues aquí tenemos la suerte de contar con Beatriz, que es una experta en compra pública precomercial, nos lo puede comentar. Y yo te voy pasando las diapositivas. Cuando tú me digas, yo paso, Beatriz. Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, José Tomás. Vamos a la siguiente. Hola de nuevo a todos. Un poco lo que os quiero comentar en estos minutos que voy a tener, ¿no? Es daros una idea de, primero, qué es la compra pública de innovación, y después focalizarme un poco más en la modalidad, ¿no? Que vamos a abordar que estamos abordando este proyecto y que en el futuro pues vamos a intentar implementar, que es la compra pública precomercial. Y daros también una idea pues de cuáles son las características de esta modalidad, de cómo funciona y también un poco, ¿no? de qué posibilidades, un poco más desde la perspectiva del marco legal, tenemos para poder jugar con este enfoque y poderlo hacer más flexible y más adaptable a nuestras necesidades. Entonces, ¿qué es la compra pública precomercial? Bueno, la compra pública precomercial básicamente ocurre cuando un comprador público primero tiene una necesidad, pero esa necesidad no se puede satisfacer, digamos, con las soluciones que están presentes en el mercado o tal y como están presentes en el mercado. ¿A qué me refiero? Bueno, generalmente cuando hablamos de contratación pública, pues como compradores públicos tenemos una necesidad. Pongamos un ejemplo súper básico de decir, oye, pues necesitamos sillas para nuestra oficina, necesitamos impresoras, necesitamos cartuchos de tinta. Entonces, bueno, generalmente vas al mercado, escoges el que, siguiendo, por supuesto, los procedimientos competitivos, ¿no? que marca la ley de contrato sector público, pero digamos que compras en el mercado lo que necesites. En este caso, lo que sucede es un poco distinto, porque para la necesidad que tenemos, necesitamos un componente de innovación. Eso quiere decir que las soluciones que necesitamos o bien no están en el mercado, o si están, digamos que no se adaptan ya directamente a lo que necesitamos, sino que todavía tenemos que trabajar un poco en ellas. Dicho esto, cuando hablamos de compra pública de innovación tenemos dos modalidades básicas que quizá ya estéis familiarizados con ellas, pero bueno, a modo de recordatorio, por un lado tenemos la compra pública precomercial, que básicamente se focaliza en comprar, pues digamos, el desarrollo de una solución I+D. Y luego, por otro lado, tenemos la compra pública de tecnología innovadora, que es lo que aquí se llama Public Procurement of Innovative Solutions. Y en este caso, ya compramos una solución que está en el mercado o que está muy próxima al mercado, pero digamos que todavía le falta un empujón para generalizarse, ¿no? Para ser una solución ampliamente disponible. Y por otra parte, todavía necesita algunos matices, algunas, digamos, modificaciones para satisfacer la necesidad que tenemos. Entonces, en ambos casos, innovación un cierto grado de innovación más o menos va a ser necesario. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿por qué es importante la compra pública de innovación? Bueno, la compra pública de innovación es un instrumento, digamos, muy flexible. Para empezar, lo que estamos comprando, como digo, son soluciones innovadoras, soluciones disruptivas. Entonces, esto siempre nos ofrece la posibilidad, ¿no? de satisfacer las necesidades públicas de un modo más eficiente y de un modo más adecuado, digamos. Pero además también nos da la posibilidad, ¿no? debido a que estamos desarrollando o estamos comprando algo que es innovador, de incluir cuestiones sociales, cuestiones medioambientales, cuestiones, digamos, que nos permitan satisfacer los retos que tiene nuestra sociedad o que tienen nuestros ciudadanos. Y también uno de ellos es el transporte y la seguridad, que es lo que estamos trabajando en este proyecto, ¿no? Digamos, pues cómo lidiar con esas situaciones de masificación en lugares públicos y cómo, digamos, tener una solución que nos permita solucionar ese problema de la forma más eficiente posible. Y luego también, mediante el uso de este mecanismo, podemos fomentar la innovación desde la demanda. ¿Qué significa eso? Que no son los operadores económicos quienes nos vienen a ofrecer una idea, sino que nosotros decimos, oye, tenemos este problema, creemos que este problema puede ser satisfecho de una manera innovadora, vamos a pedir al mercado que nos ofrezca soluciones.
Es decir, digamos que desde la demanda fomentamos que el sector público innove en este digamos, nicho de mercado específico y que nos ofrezca soluciones que, digamos, marquen un antes y un después en el estado del arte. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, ¿de qué depende fundamentalmente que usemos una modalidad u otra de compra pública e innovación? Recordamos que teníamos la compra pública precomercial y la compra pública de tecnología innovadora. Pues va a depender fundamentalmente del nivel de madurez tecnológica, que es lo que se conoce en inglés como Technology Readiness Level. Veis aquí en la diapositiva una especie de escala, ¿no? Que va desde un Tier L1 a un Tier L9, que básicamente cubre todo el ciclo, ¿no? Desde que tenemos una idea de una posible solución hasta los siguientes pasos que tienes que dar hasta llegar a una solución madura y que está lista para ser comercializada en el mercado. Entonces, si nosotros hacemos un análisis del mercado, vemos lo que nos pueden ofrecer, las soluciones que están disponibles, generalmente también hacemos un análisis pues, de las patentes, de la literatura que está disponible, de los estándares, para saber un poco cuál es la madurez tecnológica, ¿no? Si llegamos a la conclusión de que estamos entre un TRL1 y un TRL8, digamos que todavía es una solución en desarrollo, vamos a utilizar la compra pública precomercial. ¿Por qué? Porque nos interesa seguir trabajando en el desarrollo de la solución. No hay una solución que esté ya desarrollada. Si por el contrario estamos en un TRL9, digamos que ya tenemos una solución que ha sido testeada, que ha sido probada en un ambiente operacional y sabemos que funciona perfectamente y que podemos comprarla, aunque después tengamos que adaptarla a nuestro sistema o tengamos que integrarla con otras soluciones, en ese caso estamos ante un caso de compra pública de tecnología innovadora. O sea que al final lo que tenemos que ver es, digamos, qué madura está la tecnología, ¿no? Qué nivel de madurez tiene o qué avanzada está para poder ver cuál es el enfoque que mejor nos compensa. Y en este caso, pues la solución, digamos, la conclusión a la que hemos llegado es que no hay soluciones suficientemente maduras que cubran todos los distintos aspectos de los retos que pretendemos satisfacer en este proyecto. Y si vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Como ya decía, ¿no? Una vez que hemos analizado pues, qué hay en el mercado, cuáles son nuestras necesidades, hemos visto que la compra pública precomercial es el instrumento más idóneo. ¿Cuándo se puede utilizar? Bueno, pues básicamente cuando necesitamos investigación y desarrollo, como digo. O sea, al final tenemos que tener claro que el objetivo de la compra pública precomercial es simplemente comprar el desarrollo de una solución, no la solución. O sea, estamos invirtiendo, veremos luego que varios operadores económicos trabajen en soluciones que puedan satisfacer nuestra necesidad. Y llegamos a esta conclusión, como digo, tras un análisis detallado del mercado, de las tecnologías, ¿no? Vemos que no hay ninguna solución en el mercado que cubra todos los aspectos que necesitamos cubrir y que en realidad tampoco va a haberla a corto plazo o a medio plazo, porque directamente el nivel de madurez es tan bajo que al final, si queremos satisfacer esa necesidad, tenemos que hacerlo nosotros mismos en colaboración con, por supuesto, con el sector privado. Si vamos a la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, ¿qué vemos aquí? Un poco las características de la compra pública precomercial, ¿no? Ahí veis a la izquierda lo que hacía referencia con anterioridad, que estamos ante un nivel de madurez tecnológica bajo, entre un 3 y un 8. El nivel de madurez puede ser distinto, podemos estar todavía ante una prueba de concepto o podemos ya estar un poco más avanzados y tener un prototipo en marcha, pero bueno, digamos que todavía estamos en fase de desarrollo. Y luego es interesante, si os fijáis en la imagen en naranja que tenemos a la derecha, ver cómo funciona una compra pública precomercial. Es decir, qué implica, ¿no? Cómo se desarrolla, quiénes participan. Bueno, pues generalmente estamos ante un procedimiento que es muy interesante porque tiene un desarrollo competitivo. Es decir, hay competencia desde el principio hasta el final del procedimiento. Podéis ver aquí en la imagen que tiene generalmente distintas fases, suelen ser 3, pueden ser 2, pero generalmente utilizamos 3. Una que se centra fundamentalmente en la solución del diseño en papel, es decir, básicamente
las empresas trabajan en un diseño que pueda satisfacer la necesidad y nos presentan, digamos, el plan de trabajo, ¿no? ¿Qué consistiría esa solución? Después tenemos una fase 2, que sería el desarrollo de un prototipo que se va a probar, a testear en distintos ambientes controlados. Y luego en la fase 3 ya probamos ese prototipo en un ambiente más operacional, para ver si realmente, si en la práctica funciona y cubre las necesidades que tenemos. Y como podéis ver, hay una diferencia clave en relación con la contratación o la compra pública tradicional. Mientras que generalmente, hablamos de regla general, en un procedimiento de compra tradicional, tú adjudicas un contrato a la empresa que por supuesto ha sido la más idónea siguiendo todo el procedimiento establecido, pero en este caso, sin embargo, se adjudican más de un contrato. Es decir, generalmente lo ideal es que en la fase 1 haya 4 o 5 licitadores que estén al mismo tiempo diseñando soluciones. Después, en la fase 2, los que hayan cumplido con los hitos o con los objetivos de la fase 1 serán invitados a presentar una propuesta para la fase 2. Generalmente aquí, idealmente, tendríamos 3 operadores económicos y luego de esos 3, un mínimo de 2 pasarían a la fase 3. También lo mismo, si han completado la fase 2 de forma satisfactoria y presentan sus propuestas. Pero la idea es que la competencia vaya desde el principio hasta el final. Y tenemos que pensar que en este caso estamos ante una solución innovadora, estamos todavía en la fase de desarrollo y a veces no sabemos qué va a salir de ahí. Es decir, puede que sea muy satisfactoria o puede que simplemente pues, no funcione. Entonces, se apuesta por tener varios operadores económicos trabajando al mismo tiempo, de modo que dices, bueno, pues si una solución falla, todavía tenemos otras que pueden, digamos, prosperar. Asimismo, el hecho de tener en la fase 3 al final todavía 2 empresas trabajando es muy beneficioso. Muy beneficioso en el sentido de que, primero, la competencia siempre va a facilitar o a favorecer, ¿no?, que se ofrezcan mejores precios y mejores productos, porque sabes que al final hay otras compañías, otras empresas que están trabajando a la vez que tú. Pero por otro lado también nos ayuda a eliminar ese riesgo de dependencia de un operador económico, ¿no? Que al final, si queremos en el futuro integrar esa solución con otras o cambiar de proveedor, pues bueno, tenemos que asegurarnos de que esa solución va a ser compatible con otros, ¿no? Entonces, al final, si tenemos 2 operadores económicos, siempre limitamos el riesgo de que tengamos que estar de por vida, digamos, ligados a un determinado operador económico. Eso sería, digamos, las principales características, pero otras que son muy importantes es el beneficios y riesgos se comparten entre las empresas y la entidad contratante. Es decir, un ejemplo claro lo tenemos en los derechos de propiedad intelectual. Generalmente, esos derechos de propiedad intelectual que se generen durante la compra pública precomercial van a pertenecer al contratista que los ha creado, digamos, pero nosotros como compradores públicos también recibimos algo a cambio, evidentemente, que es la oportunidad o el derecho a usar esa solución de forma gratuita y de forma indefinida. Y luego también existe una clara separación entre lo que es la investigación y desarrollo, que es el objetivo de la compra pública precomercial, y la futura compra de volúmenes comerciales de productos finales. Es decir, si nosotros en el futuro queremos comprar esta solución para nuestra organización, vamos a tener que iniciar otro procedimiento, que es el procedimiento de compra pública de tecnología innovadora. Si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahora que más o menos os he dado, ¿no?, una idea de qué es la compra pública precomercial, de cómo funciona, ¿qué beneficios tiene, ¿no? ¿Por qué es interesante para nosotros, digamos? Bueno, pues generalmente tenemos que pensar que la compra pública precomercial es favorable para todas las partes que están involucradas en un procedimiento de compra pública, ¿no? Principalmente para la entidad contratante, que es la que pone el dinero, evidentemente, para prestar una mejor asistencia o servicios de mejor calidad para los ciudadanos y también de una forma mucho más eficiente. Como os decía, este enfoque competitivo ayuda a alcanzar un grado de interoperabilidad desde el principio, evitar que
una vez finalicemos el procedimiento, tengamos esa dependencia de un determinado operador económico, que es lo que se conoce como vendor lock-in. Permite obtener productos de mejor calidad a mejor precio. Reduce el riesgo de fracaso en la futura compra pública de tecnología innovadora, y esto es muy importante porque al final, con independencia de cuál sea el resultado de la compra pública precomercial, lo que gana el comprador público, y esto siempre es muy importante, es el conocimiento de qué ocurre en ese mercado. O sea, tú al final vas a tener un mejor conocimiento de lo que pasa en el mercado, de lo que los operadores económicos pueden ofrecerte, de cuáles son sus capacidades, y eso siempre te va a ayudar para futuras compras públicas de soluciones innovadoras. Y luego, como decía, la entidad pública tiene el derecho a usar la solución de forma gratuita y de forma indefinida, y en ciertos casos además tiene derecho a exigir al contratista que también otorgue licencias a terceros, generalmente a otras entidades públicas. Estas licencias obviamente no son gratuitas, pero sí serán de acuerdo a condiciones de mercado, o sea, de una forma, digamos, justa y razonable. Para los operadores económicos, bueno, también es muy favorable porque acelera el proceso de incorporación de sus soluciones al mercado, acorta el tiempo de comercialización de los productos y servicios innovadores. Además, siempre que este tipo de soluciones se desarrollan en el marco de una compra pública, digamos que ofrece cierta credibilidad de compra de cara a otros compradores públicos. Facilita el acceso de pequeñas empresas como pymes o startups innovadoras al mercado. Generalmente el problema que tienen las pequeñas empresas, ¿no?, sobre todo en grandes contratos o contratos que incluyen innovación, es que no siempre tienen las capacidades, la capacidad, ¿no?, o los criterios que se exigen en términos de financieros, en términos pues eso, de capacidades o de experiencia, y especialmente cuando se requieren condiciones de comercialización, ¿no? Es decir, es posible que yo sea una startup muy innovadora, que pueda desarrollar una solución fantástica, pero es que en este momento no tengo la capacidad para comercializar la solución. Lo bueno de este enfoque de la compra pública precomercial es que, digamos, la empresa va creciendo a la vez que el contrato. Es decir, en fase 1 tenemos unos requisitos de solvencia económica, de solvencia técnica bajos. En la siguiente fase generalmente serán un poco más altos, y en la tercera ya un poco más, y a la empresa le da tiempo a prepararse y a crecer de acuerdo con esos requisitos. Y también estimula el crecimiento empresarial y atrae inversores. Y esto también es muy importante porque estamos viendo en la práctica que hay muchos ejemplos de empresas empresas pequeñas que han participado en una compra pública precomercial, que han desarrollado una solución muy interesante y que la han comercializado. Y a partir de ahí se han producido una serie de inversiones, sobre todo de entidades de inversión o de venture capital organizations, y eso ha hecho que empresas tan pequeñas hayan crecido tanto que se hayan incluso convertido en una empresa unicornio, ¿no?, como se les llama. Es decir, de una empresa muy pequeña, con este apoyo, con este, digamos, empujón, ¿no?, público, han conseguido crecer de una forma increíble en muy poco tiempo. Y luego, beneficios para la sociedad, que al final, pues bueno, es lo que se busca, ¿no? Porque la compra pública de innovación tenemos que pensar que al final estamos utilizando fondos públicos y queremos asegurarnos de que esos fondos públicos son utilizados de la mejor forma posible. En este caso, para comprar soluciones innovadoras que mejoren nuestra calidad de vida, que mejoren la eficiencia de los servicios que se prestan a la ciudadanía, etcétera. También, como ya mencionaba al principio, ¿no?, ayuda a abordar retos esenciales hoy en día, como son pues, cuestiones medioambientales o cuestiones de carácter social, de una forma mucho más eficiente, y también contribuye pues, a un crecimiento económico y a un crecimiento en el empleo. Pasamos a la siguiente. Bueno, un pequeño matiz en relación con el marco legal de la compra pública precomercial. ¿Por qué hago referencia aquí al marco legal? Bueno, seguramente muchos de vosotros ya estáis familiarizados, ¿no?, con el marco europeo de compra pública de innovación, pero en el caso de la compra pública precomercial tiene algunas particularidades que creo que es necesario resaltar, porque nos van a dar una flexibilidad muy importante a la hora de comprar este desarrollo de soluciones.
Como seguramente sabéis, tenemos las directivas europeas, que son las que nos marcan, digamos, las reglas del juego, ¿no? Cómo tenemos que llevar a cabo la compra pública y qué procedimientos tenemos que seguir. La, digamos, directiva básica es la 2014-24 del sector público. Después tenemos otras directivas también en materia de contratación que son más, digamos, enfocadas a ciertos sectores, como pues el de las concesiones, el de defensa y seguridad, sectores especiales, ¿no? Como son agua, energía, transporte y servicio postal, y tenemos la directiva de recursos también. Esto digamos que es el marco general, el cual se ha traspuesto al ordenamiento español, como sabéis, a través de la Ley de Contratos del Sector Público, pero lo interesante es que la compra pública precomercial está exenta de este marco. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no todos los requisitos que están en las directivas aplican y no tenemos que seguir obligatoriamente los procedimientos que nos marca la directiva. Pensemos en procedimiento abierto, negociado, restringido, etc. Es decir, tenemos cierta flexibilidad para decidir cómo queremos organizar la compra pública desde una perspectiva procedimental y básicamente, pues eso, cómo queremos organizarla, qué requisitos queremos incluir, etc. Y también está fuera del ámbito de aplicación de los acuerdos internacionales sobre contratación pública. Si vamos a la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, evidentemente nos ofrece mucha flexibilidad. Podemos, me atrevo a decir, organizar el procedimiento de contratación de la forma que más nos convenga. Ahora bien, tampoco quiere decir que podemos hacer lo que queramos. Porque, como sabéis, están los principios del Tratado de la Unión, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que son los que nos marcan las bases del sistema de contratación pública y estos vamos a tener que respetarlos en todo caso, por supuesto. Como sabéis, principio de transparencia. En este caso también queremos ser lo más transparentes posibles, publicar toda la información de antemano y que todos los proveedores que estén potencialmente interesados pues sepan, bueno, pues cómo participar, cuáles son las condiciones que van a tener que cumplir, etc. Y está muy ligado este principio de transparencia al de igualdad de trato, que al final este principio de igualdad de trato lo que hace es pues que todos los, digamos, todos los operadores económicos tengan las mismas oportunidades. Todos tengan la misma información, que todos, si lo desean, puedan participar en igualdad de condiciones. Por supuesto, también principio de no discriminación. No podemos, digamos, discriminar a operadores económicos, por ejemplo, que vengan de otro Estado miembro, ¿no? Si hacemos la licitación en España, no decimos, bueno, yo quiero un contratista español y no quiero otro Estado miembro. Bueno, como sabéis, en el mercado europeo esto pues no es posible a día de hoy. Entonces, el principio de no discriminación nos obliga a tratar a todos los proveedores pues, por igual y no discriminar a unos frente a otros. Y luego el principio de proporcionalidad, que también es muy importante porque al final lo que queremos es que los requisitos que se incluyan en la licitación, en este caso de la compra precomercial, sean proporcionados, es decir, que no sean excesivos. Si yo necesito una solvencia económica X para desarrollar este contrato, no puedo pedir una solvencia económica desmesurada, ¿no? Sino que tiene que estar alineada a los servicios que quiero que el contratista desarrolle. También hay otros instrumentos jurídicos que tenemos que tener en cuenta y el principal es la comunicación de la Comisión Europea del año 2007 en materia de compra pública precomercial. Esta comunicación es muy importante porque al final nos marca todos los requisitos que tiene que cumplir la compra pública precomercial para considerarse como tal y sobre todo para caer fuera, ¿no? del ámbito de las directivas europeas y también tener en cuenta pues, la regulación en materia de investigación y desarrollo, en materia de competencia, etc. Pero bueno, lo que quiero transmitir en este caso es que estamos ante un procedimiento mucho más flexible que otro tipo de procedimientos y la razón es básicamente que, como digo, estamos comprando investigación y desarrollo. No estamos comprando la solución en sí misma. Si compráramos la solución en sí misma, la situación ya sería un poco distinta y ya tendríamos que regirnos por lo que nos marcan las directivas y la ley española. Y creo que esta es mi última diapositiva, ¿verdad, José Tomás? Sí. Sí. Bueno, aquí es muy importante, ¿no? que esta idea la tengáis clara. Lo que se va a comprar en Sim4 Cloud no es el producto final, sino que es el desarrollo para llegar a ese producto final que queremos, pero no el producto en sí mismo, es el desarrollo.
Y la otra idea es que el dinero sale de la Comisión Europea, ¿vale? O sea, lo bueno de esta compra pública, puede haber compra pública que hagáis vosotros con presupuesto propio, pero en este caso, quizá lo más interesante, ¿no? Imagino que es uno de los factores que os ha traído a esta reunión hoy, es que efectivamente hay dinero europeo para hacer esta compra. O sea, podemos hacer la compra con dinero de otro, por decir así, y entonces, pues es muy interesante. La Comisión Europea es la que al final pone encima de la mesa el presupuesto para efectuar esta compra con los criterios que digamos los compradores, con lo cual es interesante. Lo que buscamos con esta compra pública es dar respuesta a estos retos. Ya os digo que estos retos se van a concretar en uno solo a mitad de mes, en la siguiente reunión que tenemos en Varsovia. Pero para que os hagáis una idea, y ahora vamos a detallarlos, el primer escenario es un ataque de bomba coordinado también con NRBQ, con amenaza NRBQ, pues de biológica, nuclear, radiológica y química, ese es el primer escenario. El segundo escenario es transcurre en un concierto y es un caso de pánico en las personas que acuden al concierto inducido por desinformación, con lo cual, a diferencia del escenario 1, no hay una amenaza terrorista real, sino que lo que hay es un bulo que produce problemas. Y el escenario 3 sí que es un ataque terrorista, pero en este caso no con bombas, no con agentes NRBQ, sino con armas blancas y armas de fuego en una estación de tren y las áreas circundantes. No sé si lo he dicho, el escenario 1 está pensado sobre todo para estadio y transportes aledaños. Un escenario bastante amplio. Ahora vamos a ir a los detalles. Bueno, yo creo que las ventajas más o menos vienen a coincidir con las ventajas generales de una compra pública innovadora, ¿no? En particular para Seal4Cloud, pues estas ventajas incluyen, ¿no?, recopilar esa información para entender las posibles soluciones. De hecho, ya hemos hecho una primera recopilación muy interesante con el estudio del estado del arte que os presentaremos luego después. Retar a los proveedores tecnológicos para que aporten nuevas soluciones. Esto es lo que haremos en la siguiente fase, ¿no? Y yo creo que coincide mucho con lo que comentaba Beatriz, que ocurre en todas las compras públicas, pero aquí fijaos que lo interesante de esto es que nosotros ponemos encima de la mesa los problemas y las necesidades. Luego las soluciones pueden venir por distintas tecnologías. Hay muchas soluciones que vienen, por ejemplo, por análisis de vídeo, de imágenes y de vídeo. Hay otras que tienen que ver con seguridad de barreras físicas o con comunicaciones, con detección. Bueno, hay soluciones que pueden venir de naturalezas, digamos, técnicas muy distintas y por eso es interesante el punto de vista de plantear necesidades y retos, ¿no? Para ver qué cosas nos proponen. Definir necesidades comunes y crear demanda agregada. Esto es verdad que es una ventaja, pero tiene una complicación. Al final aquí somos heterogéneos, tanto en distintos tipos de entidad, porque bueno, puede haber fuerzas y grupos de seguridad a nivel nacional, regional, local, otras entidades como puede ser operadores de transporte, ¿no? Pero al final lo que estamos procurando hacer, y por eso funciona el consorcio, es definir esas necesidades que sí que son comunes, ¿no? Porque cuanto más seamos capaces de definir una necesidad común, más fácil será que efectivamente lo que se desarrolle luego pues tenga viabilidad en el mercado, ¿no? Esto de crear un entorno de confianza también es importante. Fijaos que al final estamos exponiéndonos, estamos diciéndonos cuáles son nuestras necesidades y hacerlo en un entorno de un proyecto europeo con sus criterios de confidencialidad y de un proceso de compra pública, bueno, pues tiene las ventajas también bueno, pues de que todo queda dentro de un marco con cierta seguridad, ¿no? Y ayudarse mutuamente para minimizar el riesgo de fracaso, ¿no? Efectivamente, aquí quizá uno de los factores principales es que el dinero es dinero del programa Marco, de Horizon Europe, con lo cual, bueno, pues oye, estamos haciendo I+D, siempre hay una componente de incertidumbre de si las soluciones que se proponen pues van a convertirse realmente en productos que funcionen o no. Pero ese riesgo tecnológico que siempre existe, pues mucho mejor pues cuando viene compartido por el esfuerzo de todos los que estamos en el consorcio y por el presupuesto europeo, ¿no? Pues así siempre se minimizan riesgos, aparte de la propia
la propia mecánica que explicaba Beatriz, que, bueno, pues que ayuda a no depender de un único proveedor, a fomentar esa competencia y que haya varias soluciones posibles encima de la mesa, de manera que, aunque alguna pues, no llegue a cumplir sus objetivos, porque técnicamente finalmente no sea viable, pues hay otras, ¿no? Todos son mecanismos que van a redundar en esa minimización del riesgo, ¿no? Bueno, aquí yo creo que esta metodología, ya nos la ha adelantado un poco Beatriz, está definida en pasos. No vamos a entrar en detalles porque además serían pues más. Yo lo que sí que os recomendaría a todos es que si finalmente cuando montemos ya esta parte del proyecto donde se va a efectuar la compra pública, sí que os recomendaría ir muy de la mano también de vuestros servicios jurídicos y financieros. Quiero decir que estamos hablando de I+D, estamos hablando de proyectos de I+D, de compra pública precomercial de I+D. Sí, pero hay todo un camino que recorrer que aparte de estas fases, ¿no? Algunas ya las estamos haciendo, pero hay muchas que tienen que ver con, bueno, pues con contratos y con gestión de resultados, de propiedad industrial intelectual, que bueno, es bueno ir de la mano no solo de los operativos, no solo del personal técnico, sino también de la parte económica y financiera y legal de vuestras entidades. Bueno, yo creo que estas fases realmente con la explicación de Beatriz yo diría que están ya cubiertas, ¿no? Porque aquí si queremos enfocar un poquito más en Shift4Crowd, hoy por hoy todavía no tenemos ese escenario final definido como para ir un poquito más allá, ¿no? Pero efectivamente, como veis aquí, todas estas fases lo que acaban es en una validación operacional, ¿no? En un prototipo que se prueba. Entonces, no estamos comprando el producto final para instalar y usar de manera operativa al día siguiente, sino que estamos comprando I+D. Y vamos con la presentación de los 3 casos de uso, estos que os hemos adelantado ya. Aquí es importante que sepáis que en estos 3 casos de uso, nosotros cuando los hemos presentado a los proveedores, lo que les hemos dicho es, oye, no procuréis con una única solución cubrir necesariamente los 3 casos de uso y en todas sus partes, ¿no? Probablemente tengáis una tecnología o tengáis capacidad para desarrollar una tecnología que ayude a solventar la problemática que se plantea en alguno de estos escenarios y en alguna de sus partes, pero no, quizá no globalmente, ¿no? ¿Qué os digo a vosotros como usuarios, ¿no? Lo mismo, a lo mejor decís, oye, mi escenario no es el del concierto o mi escenario no es el del estadio de fútbol o no es el del intercambiador, pero sí que es bueno que hagáis el ejercicio de concentraros en cuál es el vuestro, cuál es vuestro caso y ver de estos 3 escenarios qué elementos coinciden con vuestras problemáticas, ¿no? Porque igual resulta que el escenario del concierto, aunque no sea de vuestro interés, sí que es de vuestro interés la problemática que pueda surgir en otro lugar por el mismo motivo, por desinformación. Entonces, bueno, yo creo que ese ejercicio de abstracción está bien. Estos escenarios también tener en cuenta que son como una especie de ficción, ¿no? Vamos a imaginar una situación de principio a fin, con una línea de tiempo, como veis aquí, que es imaginada. Es imaginada, pero está inspirada en las necesidades reales que hemos aflorado los distintos socios. Y luego está consensuado. Como ya os decía al principio, se plantearon muchísimos escenarios, hicimos una primera reducción a 10 y una segunda reducción a 3. Con lo cual vais a ver aquí elementos que a lo mejor reconocéis de algún caso que podéis conocer de España, pero aquí está condensado y además condensado de una manera consensuada, ¿no? Donde todos hemos aportado cosas con las problemáticas que han aflorado en otros países, basados o bien en experiencias reales que han tenido y seguro que os suenan, ¿no? Pues la sala Bataclan, bueno, pues un montón, ¿no? Todas este tipo de problemáticas y de casos reales que ha habido o también en los que teman que pueda haber en el futuro, ¿no? Pues París, sin ir más lejos, tiene las Olimpiadas a la vuelta de la esquina. O sea, imaginaos que ellos, a la hora de definir escenarios, pues han intentado bueno, pues manejarlo de manera que respondiera a las necesidades que tienen, pues igual que nosotros, igual que el resto de socios. Y esto es una ficción, ¿vale? Esto es un escenario creado para, pues como, sí, como escenario donde pueden aplicar estas soluciones que nos interesará comprar en el futuro y lo más interesante no solo comprar, sino definir para que se desarrollen, ¿no? Soluciones que todavía no existen. Vamos con el primer escenario, con estos ataques terroristas coordinados, tanto de bombas como amenazas NRBQ.
Y como ficción, pues tiene sus lugares y sus tiempos definidos, ¿no? Empezamos el sábado a la 1 y es un día en el que hay previsto un acontecimiento deportivo que es un equipo, o sea, un partido de fútbol de alto nivel con un público esperado de 80.000 personas. Bueno, los aledaños del estadio empiezan a recibir personas alrededor de las 4, pues los aficionados, las aficiones, aunque el partido es a las 7 de la tarde. Sin embargo, durante las horas de la comida, del almuerzo, los terroristas han colocado 2 maletas por adelantado en 2 estaciones de tren diferentes. Una estación que aquí llamamos la estación central, que es una estación tipo intercambiador importante, por donde pasa mucha gente en tránsito para ir al estadio, y la otra estación, que es la propia estación que te deja en la puerta del estadio, ¿no? La estación próxima al estadio. Estos son los 2 lugares principales donde se ubica nuestro escenario. ¿Qué ocurre un poquito más tarde, a las 15 horas? Bueno, pues poco a poco se empieza a acumular cada vez más gente y en la propia red de transporte, pues para llegar temprano al estadio con antelación. Y una de las maletas sospechosas, similar en apariencia a un dispositivo explosivo, se identifica por el personal de seguridad de la estación 1, que es la estación del intercambiador central, que hemos llamado. Pero su manejo resulta difícil, así que, bueno, pues aquí hay algunos heridos un poco por la parte de pánico, ¿no? Y llegan los primeros servicios de emergencia. Y se confirma simultáneamente que a la vez que se confirma que contiene explosivos, se produce una explosión en la estación 2, que es la que está cercana al estadio. Parte del personal de seguridad y las fuerzas policiales que estaban desplegadas para el dispositivo del partido se movilizan para tomar las primeras medidas, las medidas preventivas dentro del propio estadio y verificando si hay paquetes sospechosos adicionales en cualquier otro lugar. Y además se brinda asistencia a las personas heridas que están en las proximidades. ¿Qué ocurre un poquito más tarde? ¿No? Aquí los acontecimientos ya veis que están en una línea de tiempos muy pegados unos a otros, ¿no? Los seguidores de ambos equipos se reúnen en la entrada del estadio cuando se escucha la explosión, ¿no? La explosión que hemos dicho que ha ocurrido hace un minutín. Y esto intriga a las distintas aficiones, ¿no? Y crea una sensación de pánico e incertidumbre. Aunque el acceso al estadio todavía no está permitido, porque todavía es muy, muy pronto, ¿no? El partido es a las 7, pues el personal de seguridad detecta además, adicionalmente, un dron sospechoso que libera gotas líquidas no identificadas sobre la multitud. Este es el ataque en RBQ. Las tensiones aumentan además entre los simpatizantes de los distintos equipos, cada uno culpa un poco a la afición rival, ¿no? de la situación y resultan enfrentamientos, ¿no? en disturbios. Se reciben informes de espectadores que sufren irritación de la piel y dificultad respiratoria a causa de la amenaza NRBQ que ha distribuido este dron, lo que genera preocupación sobre un ataque químico. Se desata el pánico entre los asistentes y huyen confundidos y el dron abandona la zona del estadio. ¿Qué ocurre después? A las 15:15. Los esfuerzos se centran en establecer un perímetro de seguridad y cordones para contener la situación en torno a la estación donde ha ocurrido la explosión, la estación cercana al estadio. Y mientras tanto, los servicios médicos y de emergencia se movilizan para ayudar a los heridos que ha habido. La policía se esfuerza por mantener el orden y evitar más violencia y disturbios, a pesar de la escasez de personal. Pues bueno, al final hay muchas personas alrededor del estadio y siempre es poco el personal, ¿no? Se toman medidas para asegurar las zonas afectadas por las explosiones y para evacuar a las personas que están en la zona, ¿no? Además de empezar a evaluar los daños. La llegada de equipos de desactivación de bombas al lugar alivia la presión y asegura al estadio y sus alrededores para garantizar que no haya amenazas adicionales ni de explosivos ni de NRBQ. En el punto 5, ya un poco más tarde, a las 16 horas, tras la confirmación de la amenaza química relacionada con las gotitas que esparció el dron, pues se implementan protocolos de descontaminación en la entrada del estadio, garantizando la seguridad de las personas evacuadas antes de permitir antes
de permitir que continúen, ¿no? Se inician investigaciones para encontrar el dron y al piloto. Y mientras tanto, las unidades antidisturbios intervienen para dispersar los enfrentamientos violentos y restablecer la calma en las calles. En los intercambiadores de transporte, las autoridades continúan brindando asistencia médica a los heridos e inician las investigaciones sobre los ataques coordinados con bombas que se han producido. Y en el punto 6, ya a las 18 horas, a pesar de los esfuerzos por mitigar las amenazas, persisten las tensiones, lo que ha llevado a arrestos y detenciones de los alborotadores. La coordinación de las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia sigue siendo crucial para garantizar la seguridad de todas las personas afectadas. Los servicios de transporte público están suspendidos temporalmente, mientras las autoridades llevan a cabo investigaciones exhaustivas e implementan medidas de seguridad mejoradas para prevenir futuros incidentes. Los sospechosos que colocaron las bombas no han sido encontrados todavía, ¿no? Con lo cual hay que investigar más allá. Bueno, veis que esta ficción de alguna manera mezcla varias cosas, mezcla la amenaza de bomba con la de dron RBQ. Podéis vosotros como usuarios, digamos, enfocaros en la parte que más os pueda afectar. Hay países que tienen más solucionado o menos el tema de drones o más solucionado o menos el tema de intercambiadores de transporte o estadios. Bueno, pues cada uno un poco que veáis que este es el escenario general donde les hemos pedido a los proveedores que pues que ofrezcan soluciones, ¿no? Vamos con... antes de pasar al escenario 2, disculpad. ¿Qué ocurre? Estos escenarios son muy amplios y si veis, hay varias fases de la propia investigación y de la propia actuación policial que entran en juego, ¿no? Desde las fases iniciales de prevención para que esto no ocurra, fase de detección, fase de evaluación y seguimiento, resolución e investigación posterior, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esta división? Porque sabemos que son escenarios complejos, son escenarios muy amplios y las soluciones es probable que no solo vayan a una parte específica del escenario, como puede ser el dron o pueden ser los explosivos, sino que pueden ir igual orientados a una de estas partes, ¿no? A la parte de prevención, a la parte de investigación posterior. Entonces hemos querido también hacer esta doble dimensión para enfocar qué nos interesa más, ¿no? Nos interesa el escenario, pero además, dentro de estas partes, ¿cuáles nos interesan más? Bueno, pues en este caso, un poco la evaluación de este escenario que hemos realizado en Seal4Cloud, lo que ha arrojado es que lo que más interesa, veis que la prioridad 1 está en la detección, la prioridad 2, la siguiente prioridad sería la evaluación y el seguimiento de la actuación y la prioridad 3, la resolución. Aquí os digo que la prevención y la investigación posterior bueno, pues resultó menor en la votación. Nosotros, sin embargo, somos muy conscientes que, pues, por ejemplo, en el ataque del 11M, pues fue muy importante la investigación posterior para localizar el piso de Leganés. Bueno, aquí estos resultados son los resultados de la conversación y el debate y las votaciones entre todos los socios, ¿no? Entonces, vosotros, como usuarios finales, pues os puede interesar más unos u otros. Si coincide con lo que está saliendo de momento en Seal4Cloud, perfecto, pero bueno, somos conscientes de que no el 100% de las cosas va a satisfacer y va a encajar 100% con la necesidad que podáis estar teniendo en la cabeza. Vamos ahora sí con el escenario 2, ¿vale? Este es el del concierto, donde hay un pánico inducido por desinformación, ¿no? Por unos bulos, por unas fake news, de manera que aunque no existe una amenaza real, sí que hay una situación real con, bueno, pues con heridos y con problemas, como vamos a definir a continuación. Vamos con la ficción. Voy rápido porque sé que esto además, bueno, pues luego podemos, si queréis, entrar en más detalle o dejarlo disponible. Pero bueno, básicamente empezamos. Esta vez es un viernes a las 12 de la mañana. Hay un concierto muy esperado de una banda de rock que está programado para comenzar a las 5 de la tarde. Bueno, aquí veis la influencia europea, ¿verdad? Aquí en nuestro país empezamos un poquito más tarde los conciertos, pero bueno. Y la entrada oficial es a partir de las 2, ¿no? Tendrá lugar en un gran estadio en el corazón de la ciudad y reunirá unas 80.000 personas. Sin embargo, comienzan a circular rumores en las redes sociales sobre una posible amenaza de bomba, ¿vale? Esto es un fake news, pero de momento nadie sabe si es verdad o es mentira. Provocados por un informe de discusiones sospechosas escuchadas en el transporte público más temprano, o sea, durante el día, ¿no? Con lo cual, básicamente es que se generan unos rumores y unas fake news.
A pesar de los esfuerzos por evitar la credibilidad de estas noticias falsas, el pánico pues prende, el pánico se extiende entre los asistentes al concierto a medida que aumenta la incertidumbre. Mientras tanto, y aquí sí que hay otro elemento, ¿no? Igual que en el caso anterior teníamos, por un lado, amenaza terrorista de explosivos y de NRBQ, aquí además del concierto, bueno, pues hay una marcha del orgullo organizada por la comunidad LGTBI+, que recorre la ciudad y que se prevé que reúna aproximadamente 6.000 personas, ¿no? Con lo cual se nos confluyen estas dos cosas en el mismo día con los bulos. ¿Qué ocurre más tarde, a la 1:30? Fuera del estadio que alberga el concierto, pues aumentan la tensión a medida que se difunde información falsa, lo que resulta en enfrentamientos entre el personal de seguridad y los asistentes al concierto. Por el hecho de que no se comparte información oficial, y bueno, pues unos que quieren saber, otros que no pueden informar. Aparecen alborotadores oportunistas que aprovechan el caos para acosar y provocar a los asistentes al concierto y bueno, provocan peleas y además también hay intentos de entradas sin autorización al concierto. Mientras tanto, por la otra cara del conflicto, ¿no? La parte de la manifestación, pues hay contramanifestantes que incluyen extremistas de derecha cerca del lugar del concierto que intentan obstruir la ruta de la Caminata del Orgullo, pues a la vez que generan ciertos disturbios, ¿no? La situación se deriva en enfrentamientos, lo que lleva bueno, pues a que los dos grupos de la manifestación se enzarcen. 10 minutos más tarde, 13:40, a medida que aumentan las tensiones, se producen detonaciones, lo que provoca el pánico tanto entre los asistentes al concierto como entre los asistentes a la manifestación. Estas detonaciones no son por un ataque real, ¿no? La gente grita sobre los sonidos y hace que la multitud entre en pánico y se disperse en todas direcciones. En medio del caos, las personas son pisoteadas y heridas cuando intentan huir. La escalada de tensión conduce a más violencia contra manifestantes lanzando piedras y cócteles molotov. Bueno, aquí aflora uno de los problemas que más han salido en Silver Crowd y tiene que ver con este crowd panic, ¿no? Estas avalanchas que pueden ocurrir en situaciones ya sean fundadas o infundadas, ¿no? Ya sea porque sonido de petardos que se confunden con disparos, cualquier historia y se crean avalanchas, ¿no? Esto preocupa bastante. Las fuerzas de seguridad, en el punto 4, trabajan para restablecer la calma y garantizar la seguridad. Se despliegan unidades especiales antidisturbios para separar a los grupos en conflicto, principalmente los manifestantes de la contramanifestación, y al mismo tiempo las unidades especializadas realizan escaneos exhaustivos del estadio por dentro en busca de posibles amenazas, mientras el personal médico atiende a los heridos que ha habido pues, por las avalanchas y los disturbios. Fuera, las personas aterrorizadas buscan refugio en los establecimientos cercanos, lo que lleva a escenas caóticas mientras las multitudes corren por las calles, se vuelcan mesas, bueno, pues todo este tipo de cosas que pasan en las estampidas y en las huidas, ¿no? En medio de la agitación, las fuerzas de seguridad siguen centradas en mitigar el impacto de la crisis. Bueno, seguimos trabajando. Un poco más tarde, a las 16:20, punto 5, tras una nueva escalada de tensión a la llegada de las unidades especiales antidisturbios, la situación vuelve rápidamente a la normalidad. Con respecto a la amenaza de bomba, tras una exhaustiva investigación, las autoridades confirman que los informes eran infundados, que las noticias eran falsas y disipan los rumores y ya por fin hay confirmación oficial de que no hay amenaza. Se difunde la información precisa para tranquilizar a los asistentes y se documentan las lecciones aprendidas del incidente, lo que, bueno, pues para mejorar los protocolos a futuro, ¿no? Seguramente para mejorar cosas como no autorices una manifestación el mismo día que hay un concierto por el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, el escenario es así y tiene su punto, ¿no? Y en el punto 6, tras la continuación sin incidentes, pues continúa el concierto y una sensación de alivio, pues ya se apodera de la multitud, no ha pasado nada al final, más allá de los disturbios, ¿no? Pero no ha habido amenaza real de bomba. Y bueno, la crisis fomenta un compromiso renovado con la vigilancia y la cooperación, destacando la resiliencia en la comunidad, en la adversidad. Bueno, aquí algunas palabras de que todo al final ha salido bien y no ha habido males mayores, ¿no? Este es el escenario 2. Está muy enfocado a lo que puede ocurrir en casos de estampidas por pánico, ¿no?
Y hemos hecho lo mismo. Aquí había distintos intereses, es un escenario muy amplio, vuelve a mezclar cosas, ¿no? Como el concierto por un lado, las manifestaciones por otro, y de nuevo pues nos sometimos a este interrogatorio de qué fases son las que más interesan, ¿no? Aquí estaba un poco más distribuido y aquí fijaos que a diferencia del otro, donde en el escenario 1, ¿no? La amenaza real terrorista, donde la prioridad era la detección y la alerta, aquí sin embargo es más la evaluación y el seguimiento, la primera prioridad. La segunda prioridad es la prevención, la tercera la resolución y la cuarta la detección y alerta. De nuevo, la investigación posterior, pues bueno, parece que es la que menos interesa, quizá también por el perfil de socios que hay en Silver Cloud y también en este escenario en particular, quizá porque, bueno, porque investigaciones previas son igual secundarias comparado con lo principal, ¿no? Pero bueno, esta es la resolución de esta priorización de partes, ¿no? Lo digo porque lo normal es que las resoluciones que esperemos para este escenario sean más enfocadas a la evaluación y el seguimiento de la crisis. Y vamos con el tercer escenario, es el último de los tres seleccionados en Silver Cloud. Y este es un ataque terrorista en una estación de tren y las zonas aledañas, pero un ataque de arma blanca, arma de fuego. Aquí no hay explosivos, aquí no es una cosa tan a gran escala, ¿no? Bueno, pues vamos con ello. En este caso, además, el escenario se enfoca en un día de diario, a diferencia de los otros, que era fin de semana, más en entorno de ocio. Aquí se enfoca más en hora punta de un día de laboral, ¿no? Bueno, pues a las 8:20, un grupo de 3 terroristas armados con cuchillos y armas de fuego convergen en la entrada principal de una concurrida estación de tren durante hora punta. Y su intención es sembrar el caos y infligir el máximo daño posible a civiles inocentes. Este es un perfil de terrorismo, ¿no? Que también conocemos, ¿no? Diferente, con menos medios quizá y más espontáneo y más fácil de prever y así, más difícil de prever, disculpa. 8:55. A su llegada, los terroristas realizan un reconocimiento de la zona. Se posicionan estratégicamente, mimetizándose entre la multitud, mientras empuñan sus armas discretamente. Mientras tanto, el personal de seguridad permanece atento, monitoreando las imágenes de vigilancia, pero no pueden detectar ningún comportamiento sospechoso. Bueno, aquí en hora punta es difícil evaluar si hay alguien con malas intenciones o no entre toda la multitud que está en hora punta. A las 9:07, cuando un tren llega al andén, los terroristas entran en acción, ¿no? Desatan una ráfaga de disparos, apuntando indiscriminadamente a los viajeros cuando desembarcan. Al mismo tiempo, otros miembros del grupo blanden cuchillos hiriendo a las personas que están a su alcance. A las 9:10, los pasajeros buscan refugio en el desorden general. Algunos huyen de la estación, mientras otros se refugian dentro de los trenes o detrás bueno, pues de cualquier parapeto que tengan, ¿no? Papeleras, lo que sea. El personal de seguridad de la estación está tratando de recuperar el control de la situación, participando en un feroz tiroteo con los terroristas, ¿no? Aquí se monta un tiroteo. Se activan protocolos de emergencia, las autoridades aíslan los puntos de acceso y se coordinan con la policía para neutralizar las amenazas. Se pide a los pasajeros que mantengan la calma mientras los servicios de emergencia evacúan a los heridos y la policía asegura la zona. A las 9:15, tras un tenso enfrentamiento, 2 de los 3 terroristas son neutralizados por las fuerzas de seguridad. Sin embargo, un terrorista logra mezclarse con la multitud que huye y escapa fuera de la estación a través del perímetro de seguridad. Y un poco más tarde, 9:25, el terrorista es visto por un oficial de policía e inmediatamente comienza a correr hacia las personas apuñalándolas y tratando de escapar. Pero es abatido por la policía. Mientras tanto, el personal médico pues, atiende a los heridos y les brinda la atención necesaria o los traslada a hospitales, etc. Los investigadores buscan pruebas en el lugar de los hechos mientras están realizando los esfuerzos para restaurar la normalidad en la zona afectada y brindar el apoyo a los supervivientes y los que puedan tener cualquier tipo de trauma. En este tercer escenario, pues hicimos de nuevo el mismo ejercicio de priorización sobre en qué partes del proceso se podrían centrar las soluciones. La primera fue la de detección y alerta, la segunda la de evaluación y seguimiento y la tercera la de prevención y protección. Aquí quizá no tanto porque la prevención sea menos importante, sino porque igual somos conscientes de que es mucho más difícil prever algo así que, bueno, pues que igual otro escenario que sea menos espontáneo, ¿no? Este es especialmente difícil.
Vale, estos son los 3 escenarios que se están trabajando en SIG4Crowd. Repito, se van a concentrar en uno solo de aquí a un par de semanas. ¿Y qué otra cosa hemos hecho? Además de este trabajo en escenarios, en el consorcio SIG4Crowd lo que ha trabajado es en el estado del arte, ¿vale? Y os vamos a presentar qué conclusiones y qué conocimiento hemos adquirido hasta ahora, ¿no? Para responder a los requisitos, lo que hemos hecho ha sido buscar soluciones que permitan satisfacer las necesidades y se lanzó una convocatoria, esto lo hicimos a principios de año. Este proyecto comenzó en agosto del año pasado y dura hasta este verano, ¿no? Y a principios de año, más o menos, en enero, febrero, lanzamos una convocatoria de muestras de interés para mapear las soluciones maduras o en desarrollo. ¿Qué cosa hay que tener en cuenta? Cuando nosotros lanzamos a empresas, centros tecnológicos, esta convocatoria, digamos, esta llamada para que nos digan sus capacidades y sus soluciones para poder hacer el estudio del estado del arte, en ese momento teníamos activos 10 casos de uso, ¿vale? Todavía no habíamos hecho la reducción a 3 que hicimos un poquito más tarde. Y con estas respuestas que tuvimos de los proveedores tecnológicos, bueno, pues obtuvimos un catálogo de soluciones que la verdad es que es un catálogo bastante interesante. Lo tenemos disponible. Si lo queréis, luego nos podéis escribir un correo y os lo pasamos porque es público. De hecho, está disponible en la web de SIG4Crowd. Recibimos 94 soluciones de entidades europeas, de empresas europeas. Y la verdad es que, bueno, pues nos da una imagen fiable, tanto que, bueno, que es bastante amplia, ¿no? Aunque no todos los posibles proveedores respondieron, pero es verdad que nosotros hicimos lo posible por difundirlo a la COU en España en particular, en otros países también hicieron su difusión, y bueno, y es una foto, pues la mejor que tenemos de este tipo de soluciones, ¿no? Un poco por ver qué hemos recibido. Y aquí es importante recordar, ¿no?, lo que comentaba Beatriz, de que en la compra pública precomercial estamos hablando de TRLs intermedios, digamos, del 2, 3 hasta el 8 como máximo, ¿no? Para hacer esa I+D y subir de TRL, ¿no? Para hacer que la solución pase más de el laboratorio hasta un prototipo. Sin embargo, las soluciones que recibimos, fijaos que hay muchas de TRL 9. Nosotros achacamos esto a que probablemente muchas empresas, muchas entidades, lo que han hecho ha sido contarnos lo que ya tienen en mercado, más que contarnos las capacidades que tienen de desarrollar, ¿no? Esto es así porque, bueno, normalmente cuando uno hace una consulta, lo más fácil también para una empresa es responder a la consulta con lo que tiene en cartera, ¿no? Con los productos y servicios que ya tiene. En cuanto al tipo de entidades, veis que hay mayoría de pymes, pero bueno, esto responde desde nuestro punto de vista a que el tejido empresarial es también mayoría de pymes, ¿no? Tenemos variedad de todo, ¿no? Empresas de grandes, empresas pymes y también centros tecnológicos que sí que tienen capacidades. Es verdad que un centro tecnológico no te va a vender el producto final, pero es precisamente un actor muy interesante para subir de TRL una posible solución. Estas soluciones vinieron de varios sitios. Veis que principalmente de Francia, tiene mucho que ver con que el coordinador es francés. El siguiente país en aportar soluciones fue España. Veis que hay 2 columnas que pone primer país, segundo país. Esto se debe a que algunas soluciones no las proveía o no nos las pasó una única entidad, sino que ya pensaban en consorcio, ¿no? Fijaos que muchas veces, pues a esta primera consulta, para hacernos una idea del estado del arte, podía responder perfectamente una empresa más un centro tecnológico que juntos tienen capacidad para desarrollar algo que todavía no existe en mercado, ¿no? Con lo cual es perfectamente posible que haya una segunda entidad y que incluso no sea ni siquiera del mismo país. Y aquí os pongo un ejemplo. Nosotros como Ministerio del Interior estamos participando en el proyecto Starlight, que es un proyecto también, este es de Horizonte 2020, aunque todavía está en ejecución. Y bueno, plantea varias soluciones de inteligencia artificial para fuerzas y cuerpos de seguridad. Algunas de esas soluciones aplican a protección de espacios públicos y se están haciendo ciclos de desarrollo entre fuerzas y cuerpos de seguridad, por ejemplo, la Policía Nacional de España, con un desarrollador, por ejemplo, TNO en Países Bajos. Bueno, pues ese tipo de tándems, digamos, pues perfectamente puede aplicar a este tipo de soluciones que estamos pidiendo, ¿no? Por eso puede haber soluciones que vengan de tándems, de entidades que sean de más de un país.
¿Qué hemos visto? Bueno, pues hemos visto que al analizar estas soluciones, además de ver de qué país venían o de qué tipo de entidad venían, lo que más nos interesaba es ver qué tipo de soluciones, qué tipo de tecnologías se están planteando. Muchas de las soluciones están planteando soluciones de vídeo y de software, ¿no? En particular, análisis de software, análisis de imagen, análisis de vídeos, con más o menos inteligencia artificial detrás, pues para analítica de vídeo, para análisis de movimientos de masas, de movimientos de personas, para traquear, para identificar a una persona y seguirle por una serie de cámaras, detección de objetos abandonados o de objetos sospechosos, otro tipo de detección que a lo mejor está más relacionada no tanto con la multitud, sino pues con las propias amenazas en sí mismas, ¿no? Detección de químicos, de agentes de humos, etcétera, que algunos se pueden hacer por vídeo, otros las veis que están también en otras columnas, ¿no? Como las tecnologías NRBQ, hay mucho tema de detección. Bueno, pues veis que hay muchas soluciones distintas, algunas sobre vídeo convencional, otras sobre vídeo especial, como cámaras termográficas, etcétera. También hay soluciones, pues, lógicamente, por el escenario número uno, donde hay un dron, pero no solo por eso, ¿no? También se habla de drones, pues, por ejemplo, para vigilancia o para tomar pues una toma desde arriba, ¿no? Cenital, sistemas antidrones, etcétera. Y otros sistemas robóticos, ¿no? Por ejemplo, para desactivación de explosivos, etcétera. O sea que sistemas autónomos no son solo drones, no hay más cosas. Seguridad física, ¿no? Aquí nos hemos encontrado con que hay algunas, es verdad que no son muchas, ¿no? Pero hay algunas soluciones que tienen que ver con barreras físicas. Al final estamos hablando de si hay una estampida dentro de una estación, que es un sitio que ya tiene barreras y así, pues puede ser más peligroso aún, ¿no? Que en la calle donde hay más espacio para dispersarse, ¿no? Pues hay soluciones también de este tipo. Em, las soluciones en RBQ, algunas que no hemos sabido calificar porque igual no han dado para una categoría, pero que sí que podemos llamar misceláneas, ¿no? Y que pueden ser perfectamente válidas, como detecciones de armas, otro tipo de traqueo de dispositivos, ¿no? Inteligencia de señales, cualquier cosa de este tipo. Y la verdad es que la ciberseguridad es un poco transversal, ¿no? Porque al final yo creo que todos los sistemas o muchos de ellos tienen que tener una capa de ciberseguridad. Pero bueno, aquí también ciber, específicamente para el escenario de temas de desinformación y así, pues quizá tenga una componente adicional, ¿no? Bueno, esto es un poco la segmentación que hemos hecho para ver esas 94 soluciones que hemos recibido y hacernos esa foto del estado del arte pues un poco más llevadera, ¿no? ¿Qué hemos visto en cuanto a TRL, lo que os decía, ¿no? Que ahí sí que hemos visto un poco ¿cómo decir? Un desencaje un poco entre lo que estamos buscando aquí para nuestra compra pública precomercial, que son esos TRLs intermedios para poder tener un punto de partida y a partir de ahí subir la madurez tecnológica de la solución hasta llegar a ese prototipo y esa validación operacional. Y sin embargo, pues hemos recibido mucho TRL9, ¿no? Bueno, eso también nos da información y nos ayuda a saber qué cosas existen ya y qué cosas no nos pueden vender como algo a desarrollar porque ya existen, ¿no? Entonces, siempre es información útil. Y bueno, después de todo esto, yo sé que hablo rápido, que tenemos mucha información, que hemos hecho mucho trabajo dentro del proyecto y lo intentamos condensar, pero bueno, yo creo que es interesante. Os invito a ir a la página de Seal4Crowd, que creo que luego la pondremos en la última diapositiva, y descarguéis, si no lo tenéis ya, ese informe de las 94 soluciones que hemos recibido. Y uno de los objetivos de la reunión de hoy es informaros sobre este grupo de compradores públicos, este grupo donde podéis incorporaros y que será el grupo un poco que dé esa inteligencia para decir ya más en particular qué necesidades tenemos en busca de nuestra solución. Y aquí de nuevo, Beatriz, adelante. Muy bien, muchas gracias. Si puedes pasar a la diapositiva. Vale, gracias, perfecto. Bueno, como dijo José Tomás, en estas diapositivas os vamos a dar una idea, ¿no? De cómo podéis uniros a este grupo si os interesa y digamos, qué beneficios podríais obtener y cuál sería vuestro rol. Básicamente, bueno, ¿qué es un comprador público? Bueno, pues como sabéis, existen distintos tipos de compradores públicos que también varían dependiendo de los distintos países, pero en principio es una, digamos, entidad pública, administración pública o no,
Puede ser un órgano de gobierno, puede ser, por ejemplo, pues una entidad local, un ministerio, etcétera, ¿no? Una comunidad autónoma. Y lo relevante es eso, que tenga naturaleza pública y que esté financiada con fondos públicos. Aún así, la tipología, por ejemplo, en España de entidades que pueden realizar contratos públicos es muy amplia, con lo cual, bueno, pues hay que atender a las particularidades de cada caso, pero en principio, administración pública y entidad pública que pues tiene esa capacidad, ¿no? O ese poder de realizar contratos. Siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué beneficios hay para vosotros, ¿no? Quizás un poco, pues, después de esta visión general, pues, del proyecto y de los pasos que tenemos previsto dar en el futuro, ¿qué hay ahí, no? ¿De qué os podéis beneficiar? Bueno, pues primero, como decía antes José Tomás, la compra pública o precomercial va a estar financiada en su totalidad por la Unión Europea. Eso significa que no vais a tener que aportar vuestro propio presupuesto para participar en el desarrollo de la solución, sino que estará cubierto vuestra aportación por los fondos europeos, con lo cual eso ya es, para empezar, un beneficio muy importante. Como comentábamos antes, ¿no? Cuando hablamos de la compra pública precomercial, es una buena oportunidad para participar en la definición de la solución, ¿no? Participar pues, en cómo queremos que sea esa solución y poder también estar presentes en el proceso de compra pública y poder monitorizarlo desde cerca. También la influencia en la definición de las necesidades, lo que comentaba también antes José Tomás, ¿no? Estos son unos escenarios en los que hemos estado trabajando con los compradores públicos del consorcio, pero puede ser que también haya otras necesidades que puedan ser incluidas en función pues, de las necesidades de los participantes en la futura compra pública precomercial. También asegurar que la solución tenga un grado de interoperabilidad aceptable, es decir, definir desde el principio los requisitos, los criterios que van a marcar el desarrollo de la solución en este procedimiento de compra. Ya hicimos antes referencia también al riesgo de dependencia en operador económico, aumentar también la satisfacción de los usuarios finales y la calidad del servicio, obtener buenos productos, ¿no? Productos de calidad, productos innovadores a mejor precio, reducir el riesgo de inversión en la compra pública, que esto pues también está ligado al hecho, ¿no? De que primero los fondos vienen de Europa, pero segundo hay compradores de varios Estados miembros. Mitigar el riesgo de acciones legales potencialmente, porque también tienes eso, el apoyo de los restantes miembros del consorcio. Evitar gastos inesperados al desarrollar una solución a medida, porque en este caso, como decíamos antes, trabajas en los requisitos, en las funcionalidades, porque quieres que la solución se adapte a tu problema. Y, por supuesto, también lo comentábamos antes, tener el derecho a usar esa solución sin pagar una vez que se ha acabado la compra pública precomercial. Aquí hay una cosa muy interesante y es, fijaos, si esto fuera compra pública innovadora, estaríamos, digamos, peleándonos entre los usuarios finales porque esos 5 millones darían de sí lo que darían de sí. Imaginaos que con esos 5 millones pudiéramos comprar 10 dispositivos. Bueno, pues estaríamos pensando a ver a qué 10 nos va a tocar un dispositivo, ¿no? Pero esto es compra pública precomercial. Aquí esos 5 millones van a ir para hacer la misma I+D común, de la cual nos vamos a beneficiar todos los usuarios finales. Con lo cual, es una ventaja importante, una diferencia importante con respecto a la compra pública innovadora. Como lo que estamos es comprando conocimiento, por decirlo así, de alguna manera, más o menos, esos 5 millones cunden mucho y nos cunden a todos. Si estuviéramos comprando productos, habría que repartir y entonces, bueno, pues tendríamos que pelearnos un poco con los usuarios finales de otros países para ver a cuánto tocamos cada uno. Pero no es el caso, con lo cual es más interesante aún. Perdona, Beatriz. No, efectivamente, es un punto muy válido, porque es así realmente, ¿no? Y tenemos también que pensar que lo bueno de esto es que al final son compradores públicos de distintos países, lo cual también el hecho de que no compras tú solo, sino que compras con otro, también te otorga, digamos, un especial peso, ¿no? A la hora de requerir del mercado ciertas condiciones, porque al final también al mercado siempre le va a interesar más tener pues, 5 o 10 clientes que no solo uno, ¿no? Entonces, bueno, es un enfoque muy interesante. Bueno, ¿cuál es la contribución que se espera de los compradores públicos? ¿No? Que esto también es importante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se espera de mí? ¿No? Bueno, pues primero,
contribuir a la definición de la necesidad. Es decir, esta necesidad que hemos validado o que validaremos la semana que viene en Polonia, será un escenario que evidentemente será el escenario final, digamos, pero eso no quiere decir que una vez que tengamos el grupo final de compradores públicos para la compra pública precomercial, se pueda, digamos, adaptar y especialmente definir las condiciones, ¿no? Los requisitos funcionales, las especificaciones técnicas que se van a requerir durante la compra pública precomercial. Por supuesto, las condiciones de los pliegos, ¿no? Condiciones en cuanto a solvencia, derechos de propiedad intelectual, especificaciones técnicas, casos de uso. Todo eso, evidentemente, vuestra aportación va a ser muy valiosa, porque al final vosotros sois los que sabéis lo que necesitáis, dónde lo necesitáis y cuándo lo necesitáis. También, bueno, se espera que se contribuyáis a diseminar, ¿no? Difundir el proceso de compra pública precomercial cuando, digamos, llegue el momento, ¿no? Pues seguramente se haga una consulta de mercado antes de realizar la compra para comprobar que todas las condiciones de mercado siguen siendo como son a día de hoy. Y luego también durante la fase de licitación para que pues la licitación llegue a todos los compradores, a todos los operadores económicos que estén interesados y puedan participar. Es decir, intentar abrir el mercado lo máximo posible. Una vez que se presenten las ofertas, como sabéis, esas ofertas tienen que ser evaluadas, digamos, el factor de la propuesta económica, las cuestiones administrativas, pero también las cuestiones técnicas. Y entonces ahí también vuestra colaboración va a ser muy necesaria para evaluar básicamente los distintos aspectos de las ofertas que recibamos. Bueno, también participación en la evaluación de los distintos hitos, ¿no? O distintas actividades durante la ejecución del contrato. Por ejemplo, pues otorgar o dar feedback a los contratistas, ¿no? Sobre ciertos aspectos o valorar los documentos que tengan que entregar al final de cada fase, etcétera. Es decir, estar plenamente involucrados tanto en la preparación como luego en la ejecución del contrato. Vale. Bueno, esto un poco más quizás centrado en la propuesta que se entregará a la Comisión Europea para obtener fondos, ¿no? Para esta compra pública precomercial. Ya tenemos que tener un consorcio de compradores públicos cuando presentemos esta propuesta. Esto implica pues, unas ciertas reuniones preparatorias, ¿no? Nos reunimos los miembros del consorcio, hablamos y decimos, bueno, a ver cómo queremos enfocar esto, ¿no? ¿Qué necesidad queremos, digamos, cómo queremos enfocar nuestra necesidad, quién va a asumir ciertas tareas, etcétera. Si estáis familiarizados con cómo funcionan pues, las propuestas de Horizon Europe y este tipo de fondos, pues sabréis de qué estoy hablando, ¿no? Pues un poco formar consorcio, repartir tareas, discutir con los miembros del consorcio, etc. Esto también implica que en ciertos casos hay que entregar una documentación administrativa. No es nada tampoco, digamos, súper gravoso, sino simplemente pues, los típicos documentos que hay que rellenar, ¿no? Para presentar la propuesta. También contribuir un poco a definir en la propuesta pues eso, las distintas fases de la compra pública precomercial, especialmente las pruebas piloto, ¿no? Donde se van a testear las soluciones, los prototipos. Si quizás vuestras instalaciones pueden ser una instalación pues, viable para que se haga ese piloto, etc. Bueno, generalmente suele haber un coordinador en estos consorcios y es quien se encarga de llevar el peso de redactar la propuesta, pero bueno, generalmente todos los miembros del consorcio pues, ven el documento, realizan comentarios, tienen que redactar alguna pequeña parte. Entonces, bueno, quizás llegado el momento, pues vosotros podríais también aportar ese feedback. Y también realizar observaciones a la estrategia de contratación y pliegos contractuales, es decir, básicamente, como decía antes, estar involucrados aportando vuestra perspectiva, ¿no? Y vuestra experiencia en preparar la compra pública, pero luego también pues eso, en ver cómo se monitoriza. Bueno, y una pequeña mención a los derechos de propiedad intelectual, aunque ya hice antes alguna mención al respecto. Pero a la hora de distribuir los derechos de propiedad intelectual, el abanico es infinito, ¿no?
tenemos distintas opciones y en cada caso tenemos que ver cuál es la que mejor se ajusta, pues, dependiendo del sector, dependiendo de las condiciones de mercado, etc. Entonces tenemos la opción de que la entidad contratante se quede con los derechos de propiedad intelectual. No es la mejor opción, básicamente porque al final, ¿qué incentivo tienen las empresas, ¿no?, de participar en una compra precomercial, desarrollar una solución innovadora y que de repente pues, no puedan hacer nada con ella porque la entidad pública se queda con los derechos de propiedad intelectual? Al final, esto también lo que conlleva es un incremento en el precio. Es decir, si yo no voy a sacar nada a cambio, digamos, tangible, pues evidentemente te voy a repercutir ese coste. La otra opción es que el contratista se quede con los derechos de propiedad intelectual que genere durante el proyecto. Y esto, digamos que es la solución que más se adopta cuando hablamos de compra pública precomercial, porque básicamente es favorable para todos. En la mayoría de los casos, el comprador público, bueno, poco va a hacer con los derechos de propiedad intelectual. Y sin embargo, de este modo, lo que obtenemos es, por un lado, el operador económico puede comercializar la solución, es decir, digamos, aportamos innovación al mercado. Por otro lado, lo que voy a exigir, y esto es importante tenerlo en cuenta, es que en su oferta, ese operador económico indique qué rebaja me va a dar en el precio porque se va a quedar con los derechos de propiedad intelectual. Generalmente pedimos que nos indiquen dos precios, el precio real y el precio con el descuento debido a, pues eso, que se quedan con los derechos de propiedad intelectual, lo pueden explotar o hacer lo que vean oportuno. Y luego hay una opción que también se pueden ser compartidos, es decir, la entidad contratante puede estar interesada en quedarse un porcentaje del derecho de propiedad intelectual, bueno, por diversos motivos. Generalmente esto se suele hacer en sectores como defensa o sectores que, digamos, son más sensibles desde el punto de vista del sector público, y la entidad contratante quiere tener un cierto control sobre la explotación y la comercialización de la solución. Generalmente, como digo, la opción del medio suele ser la más usual. Aquí En este caso, una bueno, pues cosa, ¿sí? dice una cosa, probablemente si alguno, que no lo sé, si alguno está ahí muy relacionados con esto de la propiedad industrial, intelectual y así, en España llamamos propiedad industrial a lo que todo el resto del mundo llama propiedad intelectual, ¿no? Nosotros hacemos esa separación entre intelectual e industrial, pero bueno, que sepáis que se refiere a propiedad industrial, si alguno, pero bueno, son términos y los raros un poco yo creo que somos nosotros. Y hay veces, hay casos, lo que comentaba Beatriz es importante, hay casos que igual se fuerza a que un resultado determinado se quede en secreto, ¿no? Hay una de las vías para protegerla y garantizar tus derechos de propiedad industrial suele ser, por ejemplo, la patente, ¿no?, que todo el mundo lo conoce y es como el ejemplo clásico, pero la patente precisamente implica publicar las cosas, hacer patente algo. Simplemente la patente lo que te da es el derecho para luego poder cobrar por ella y estas cosas, pero a cambio de hacerlo público. Hay veces que no interesa hacer algo público, con lo cual, y una de las entidades que de alguna manera puede forzar estas cosas es quizá más en el ámbito militar, no sé, pero bueno, perdón, Beatriz, era simplemente esto porque No, un poco es por una muy buena ejemplificar. matización, efectivamente. Sí, tenemos distintas formas y de hecho se puede decidir proteger los derechos de propiedad intelectual o no, o dejarlos, por ejemplo, mantenerlos en secreto, ¿no? Bueno, en este caso, la mayoría de los casos se suele patentar, pero depende también de cuál es la solución y si se puede patentar, que no todas también pueden. O sea que esa es una muy buena matización. En este caso, en el caso de este proyecto, lo que tenemos previsto hacer, ¿no?, es que el contratista se quede esos derechos de propiedad intelectual y a cambio la entidad contratante tenga el derecho a usar la solución y a usarla, por supuesto, de forma gratuita y para su propio uso. También comentaba antes que en ciertas ocasiones también se le puede requerir al contratista que otorgue licencias a otras entidades públicas, pero ya hablamos de licencias no exclusivas y en condiciones de mercado, ¿vale? La situación ya es un poco diferente. Y si vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo que decíamos antes, que la compra pública precomercial será 100% financiada por la Comisión Europea, por lo tanto no hay que hacer ninguna aportación económica de vuestro bolsillo. ¿Vale? Sí que tenéis que dedicarle horas, ¿vale? Pero no supone gasto financiero como tal, con lo cual los financieros estarán contentos en esto, pero es verdad que
sí que tenéis que dedicar horas, igual yo no sé si puede implicar algún viaje, eso cuando veamos la propuesta lo veremos y eso sí que puede suponer movilizar ciertos recursos, pero no poner dinero para contratar a los desarrolladores ni nada de eso. Sí, Paso a la sí. siguiente, Beatriz. Sí, pasa, sí. No recursos económicos, como tú dices, pero sí que es cierto que al final tienes que tener personal involucrado en el proyecto y bueno, que al final implica pues un compromiso también, ¿no? De contribuir, de dar feedback, de participar de forma activa en las actividades, ¿no? Y de cumplir pues con las obligaciones que se asuman como parte de ese proyecto. Bueno, participación de otras entidades. Evidentemente, el objetivo que tenemos es formar un consorcio de compradores públicos que quieran comprar conjuntamente la solución, pero también es posible participar de una forma un poco más, digamos, pasiva, que es como formar parte del User Observatory Group o parte del grupo de usuarios finales, ¿no? Este grupo pues, son entidades que son externas al consorcio, pero que van a seguir muy de cerca, ¿no? Los distintos pasos que vemos en la preparación, pues en la licitación del contrato, en la ejecución, pero ya más desde una perspectiva, ¿no? de intercambiar experiencias, información, prepararse para futuras emergencias y saber cómo gestionar crisis. Es decir, ya no es ese papel de participo como un comprador público con todos los beneficios que eso lleva también, sino que es un papel más de, bueno, voy a ver qué pasa y a ver cómo puedo pues sacar información que me pueda ser útil y a la vez también pues ofrecer mi perspectiva al consorcio y digamos nutrir un poco pues la experiencia de ese consorcio. Si pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cómo participar? Pues si estáis interesados, ¿no? Si os ha gustado un poco lo que os hemos dicho y decís, oye, pues mira, creo que puede ser para mí, que mi necesidad puede verse cubierta, ¿no? A través de esta perspectiva y que me apetece participar, pues podéis mandar un correo a esta dirección, a nuestra compañera Nina, que va a ser un poco la encargada de procesar las solicitudes. Y también os pediríamos, ¿no? La firma de una declaración de intenciones en caso de que tengáis ese interés para participar en el consorcio. Es parte de nuestro proyecto actual tener ciertos compromisos, bueno, no compromiso, más bien una simple declaración de interés, de que os podría interesar participar, pero no implica, digamos, ningún tipo de compromiso o de obligación. Y bueno, y así también, pues eso, cumplir con las obligaciones que tenemos bajo el proyecto Seal4Cloud y también contar con vosotros a la hora de preparar el consorcio para el siguiente proyecto. Y creo que es la última, ¿no? Ah, bueno, sí, y Sí. daros las gracias por vuestra atención y le paso el testigo a José Tomás para, bueno, si quieres abrir un pequeño debate. Eso es, simplemente tenéis ahí también los datos de contacto adicionales, ¿no? Además del de Nina para directamente inscribiros o solicitar. A Nina, por favor, dirigiros en inglés, porque bueno, es la manera que va a funcionar, digamos, a partir de aquí todas las cosas, ¿no? En inglés. También si escribís para cualquier tema general a la dirección de contacto, también en inglés, esa la reciben los compañeros coordinadores de Francia, de la SNCF. Tenéis ahí la dirección de web del proyecto actual, donde podéis encontrar, entre otras cosas, información sobre el estado del arte, el documento que hemos comentado, etcétera, y las redes sociales. Dejamos de compartir y abrimos micros para si tenéis alguna pregunta. Nina, we have just finished the presentation, but now we open the floor just in case someone has questions or wants to participate. Si tenéis alguna pregunta, pues adelante con ella. Creo que tenéis la opción de levantar la mano y creo que os podemos ver por aquí. Bueno, no veo manos levantadas. Sí que comentaros que la próxima, a la convocatoria a la que nos vamos a presentar, si no recuerdo mal, finaliza el 20 de noviembre, con lo cual en los próximos meses comenzaremos vamos, las próximas semanas probablemente comenzaremos con la redacción de la nueva propuesta donde se solicitarán estos alrededor de 5 millones para la propia compra pública precomercial.
Bueno, pues si no tenéis ningún comentario ni nada adicional, no sé si quieres comentar algunas. Nada, por mi parte está todo muy claro. Muchas gracias a Beatriz y a José Tomás por las explicaciones que creo que están muy claras. Y bueno, si no tenéis ningún comentario ahora, bueno, siempre os podéis dirigir a Nina, bueno, a nosotros, en cualquier caso, todo este proceso sigue en marcha. Así que nada, agradeceros vuestra participación y desearos una buena tarde. Muy bien, sí, es verdad que ya empieza a ser hora de comer casi. Muchísimas gracias por estar ahí. Cualquier cosa estamos a vuestra disposición para hablar más de este proyecto. Y nada, Nina, Yes. thank you very much for this. There are no questions, so we are finishing the meeting. If you